El Ejército de Dios de Sebastián Roa para mí me parece que es un magnífico fresco de todo lo que es la época cuando musulmanes y cristianos se disputaban la península. Lo cuenta igual de bien que hace Tolstoy en Guerra y Paz, cruzando varias historias. En lugar de estar en la Rusia zarista y tener varias familias, tenemos las historias de los reinos cristianos, de los reinos andalusíes y de la invasión de los fanáticos almohades que quieren cambiar todo el mundo que existía en esa España cristiana, musulmana, tan variada, tan rica y tan intensa. El emperador Alfonso murió, dejó una herencia envenenada, dividió sus territorios, con lo cual los pequeños reinos se vieron capaces de usurpar las fronteras y los territorios de los demás reinos, empezaron a preocuparse de sus propias ambiciones y no se dieron cuenta de que desde el sur llegaba una amenaza que los dejaba todos a la altura del betún, que eran los almohades, fanáticos, rigoristas, capaces de degollar a los propios musulmanes, a los que consideraban tibios. Yaqub, que fue el tercer califa almohade, en un momento determinado, él había oído hablar mucho de Medina Zahara, quería saber cómo era aquella antigua ciudad de los omeyas, ¿no? Donde se decía que vivían rodeados de lujos, de esplendor. Llegó allí acompañado, por cierto, de Averroes, y lo primero que vio fue una estatua femenina, ¿no? Representaba a una mujer, algunos decían que era la madre del Mesías. Pidió una maza y les dijo a todos los que le rodeaban: por haber sido permisivos con todo esto, habéis perdido lo que teníais. Y con una rabia tremenda que le salía por los poros, se lió a mazazos con la estatua y la destrozó hasta que no quedó parte humana reconocible. Y esto que estoy diciendo no es historia, esto está ocurriendo ahora mismo. Muchos lectores pueden volver a gozar del placer de la lectura, a disfrutar y a aprender y vivir aquel pasado y así no olvidar ni su pasado, ni su historia, ni su cultura. Para mí, el Ejército de Dios lo que merece es un ejército de lectores y de lectoras de todos los tiempos y de todas las edades.